Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Entérese hoy será un programa que lo atañe a usted, a mí, a todo el mundo. Y le voy a poner un ejemplo para que inmediatamente usted participe de este programa. En mi mano tengo un vaso de agua. ¿Cómo usted está viendo este vaso de agua? ¿Lo ve casi vacío o lo ve casi lleno? Si usted lo ha visto casi vacío, su pensamiento ha sido negativo. Si usted lo ve casi lleno, usted es una persona de pensamiento positivo. Para hablarnos de esto y para hablarnos de la filosofía biodinámica de los pensamientos, hemos traído hoy a alguien que ya usted conoce. Hemos traído al doctor Sergio Yanes, profesor de psicología, conferencista motivador y entrenador para la vida. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer estar aquí. Yo creo que lo primero sería hablar de esta palabrita biodinámica de los pensamientos. La biodinámica es la ciencia que estudia los procesos dinámicos de la vida. Y verdaderamente, por definición, la vida es un proceso dinámico. Nosotros estamos constantemente en esta interacción. Hablaste del vaso medio vacío, medio lleno. Hablaste del pensamiento negativo, el pensamiento positivo. O sea, que una persona con pensamiento positivo, pensamiento negativo. Nosotros siempre estamos pensando en una o en otra forma. El peor de todos los enemigos que tenemos nosotros no está afuera, está dentro de nosotros. Precisamente nosotros en ocasiones nos descalificamos, nosotros nos agredimos y nosotros no podemos avanzar en ocasiones, y en la mayoría de las veces es porque los pensamientos nos tienen atados. Bien pueden ser por programaciones en la niñez, bien puede ser porque lo traemos a través de la herencia con una memoria genética, vamos a decir filogenética o genética, o porque somos así, somos gente pesimista o gente optimista. Si nosotros somos gente pesimista, verdaderamente la vida siempre la vamos a ver de un color opaco, un color gris, un color negro. Si nosotros somos optimistas, no importa, mira, la vida, y esto hay que analizarlo de esta forma, la vida no es plana. Tú no naces y vas recorriendo la vida tuya hasta el final sin obstáculos, sin problemas. ¿Quién en la vida no ha tenido un problema, una pérdida, una decepción, una frustración, una pérdida de un familiar, de una relación? ¿Quién no lo ha tenido? Todos lo hemos tenido. Pero el problema es que nosotros tenemos que saber y aparte de eso, ese es el costo de la vida. Precisamente esa es la biodinámica de la vida, la interacción, los mecanismos dinámicos que vamos a enfrentar en la vida. Entonces, ¿quién en la vida no ha tenido todo eso? Todos lo hemos tenido. ¿Quién en la vida, cuando tiene el primero o el medio obstáculo, frena y vira? Ese es el pesimista, ese es el que se derrota. Si tú piensas en fracasar, ya fracasaste. ¿Y el que se suicida? No, el que se suicida, nosotros hicimos un programa aquí de suicidio. Sí, pero yo estoy hablando específicamente de ese pensamiento fue totalmente negativo. El problema es que la persona que se suicida, si lo deja, mira, después del suicidio, vamos a suponer, se suicidó, y si le preguntas, te hubiera dicho, no lo hubiera hecho. Porque si segundos antes de suicidarse puede consultar con alguien, puede consultar con Dios, él no iba a suicidarse. O sea que eso es una tontería, es lo más estúpido que puede hacer un ser humano, es cortarse la vida, porque la vida te la da Dios y te la quita Dios. Entonces, doctor Yanes, si esto es así, ¿cuán poderosos son los pensamientos? Te estoy diciendo que son los padres de todos los hechos. Son tan poderosos que nos puede hacer una persona extremadamente triunfadora o una persona totalmente fracasada. Los pensamientos, fíjate el poder de los pensamientos, que vamos a ir poniéndolo para que tú te des cuenta cómo funcionan. Por ejemplo, vamos a hablar de los procesos médicos, el placebo y el no placebo, que es la parte buena y la parte mala. Nosotros tenemos una persona que tú le das un medicamento, que ese medicamento no tiene ningún efecto químico, ningún efecto médico para esa enfermedad. Y tú le dices a la persona, mira,
tómate esto, que es lo mejor que se ha fabricado, lo último para la enfermedad que tú tienes. Y eso le va a funcionar. Eso no tiene ninguna función médica, ninguna función clínica, ninguna función farmacológica, pero te va a funcionar, te va a resolver tus problemas. En cambio, el mejor de todos los medicamentos se te da y la forma de dártelo te dice, mira, toma esto a ver si funciona. No estoy seguro, pero para ver si funciona. Eso es el mejor de todos los medicamentos para el problema y no te va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque la percepción y el pensamiento son los que hacen funcionar o no el medicamento. Bueno, y entonces, ¿dónde radica ese famoso personaje que es el pensamiento? En la corteza cerebral. Junto con la imaginación, junto con el nivel de decisión, están en la corteza cerebral. Pero observa esto, hay dos tipos de pensamiento, un pensamiento espontáneo y un pensamiento dirigido. Mira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los pensamientos, porque es una regla de la mente. Dice, son varias reglas de la mente, pero una regla de la mente dice, lo que pienso que ha de suceder, ha de suceder. Y si yo mantengo un pensamiento que voy a tener un problema, que voy a perder un trabajo, que voy a perder lo que sea, o que me voy a enfermar, tarde o temprano, dice, fíjate cómo dice el concepto, lo que pienso que ha de suceder, ha de suceder. ¿Por qué? Porque activa otra regla de la mente que es la imaginación. Y la imaginación es una ecuación que dice que es más poderosa que la razón y el conocimiento. O sea, que si tú se te mete en la cabeza que vas a tener una enfermedad, ahí están las hipocondrias, los estados hipocondriacos. Aunque no tengas ni el virus, ni la bacteria, ni nada que pueda provocar esa enfermedad, ¿cómo yo con el pensamiento puedo traer ese virus o esa bacteria a mi cuerpo? Pero porque el pensamiento, fíjate, la distorsión del pensamiento te hace que la imaginación, por ejemplo, las muchachas que son anoréxicas, que son delgaditas, se miran al espejo y la distorsión del pensamiento las hace verse muy gordas, No, el pensamiento te ataca, es el primer enemigo que tienes. Entonces, yo estoy diciendo que el pensamiento, fíjate, la regla esa dice, lo que piensas que ha de suceder, tienes que, como dicen alguna gente, cancelarlo. ¿Cuántas veces tú has pensado en alguien y te está llamando por teléfono? ¿Cuántas veces tú has pensado en alguien que hace tiempo que tú no ves y la ves o lo ves en un tiempo corto? Incluso tú puedes ver o hacer que alguien piense en ti con tu propio pensamiento, que es el otro pensamiento, el pensamiento dirigido. Está el pensamiento espontáneo, que es el que pensamos en alguien o en algo, pero todos los pensamientos, el pensamiento es una energía y el pensamiento no se queda dentro de ti cuando es proyectado. El pensamiento es una energía y viaja, y la unidad de medida es el taquión, mucho más rápido que la luz. Observa, tú puedes pensar ahora en una persona que está en el otro extremo del país o en el otro extremo del mundo, y ese pensamiento llega a la persona. Es un pensamiento o bien dirigido o espontáneo. Cada vez que tú pienses en alguien, ese pensamiento está llegando a la persona. Pero observa, los pensamientos tienes que manejarlos de acuerdo a como tu conveniencia, porque ¿cuántas veces tú has pensado, qué tiempo hace que no me poncho? Y a los 2 o 3 días estás ponchado. ¿Qué tiempo hace que no cualquier cosa? Y ya aparece. Porque el peligro de todo está en mantener un pensamiento sostenido. Pensamiento sostenido, que es otra regla de la mente, dice, se convierte en realidad. Cuando tú tienes un pensamiento sostenido y el pensamiento es bueno, lo que tú quieras lograr en la vida con un pensamiento sostenido bueno, lo vas a lograr. Si tú proyectas ese pensamiento constante, lo logras. Pero si el pensamiento es al revés, que es un pensamiento nocivo, que es un pensamiento que te va a hacer daño, tú ten la completa seguridad que también va a aparecer, porque pensamiento sostenido se convierte en realidad. Y si yo tengo un pensamiento sostenido sobre una persona que me ha estado haciendo daño o que me está haciendo daño, o sobre un jefe que está pensando en votarme, y tengo un pensamiento sostenido sobre él de que no debe votarme, de acuerdo con esa teoría, ese pensamiento mío le está llegando a él. Ajá. ¿Y cuál es su actitud? No, primeramente vamos a separar
la forma de lo que me estás diciendo. Tú estás diciendo que tienes un pensamiento sostenido que el jefe te quiere votar. Entonces ya ese pensamiento sostenido se mantiene como pensamiento que el jefe te va a votar y el jefe te va a votar. Ahora, tú lo que tienes es que invertir la forma de pensar. No, nunca pensar que el jefe me va a votar, todo lo contrario. Ese jefe nunca me va a votar. Cambias el pensamiento en la forma positiva. Si lo mantienes que voy a mantener un pensamiento sostenido que el jefe me va a votar y se mantiene como pensamiento sostenido, se convierte en la función de la regla. Quiere decir una regla de la mente que se mantiene fija y con mucha fuerza. Un pensamiento sostenido sobre la figura que más todos odiamos, Fidel Castro. Ajá. Cambiarlo o desearle lo peor. ¿Funciona ese tipo de pensamiento sostenido con una persona de esa magnitud? Es que mira, tú los pensamientos, tú nunca debes utilizarlos para desearle mal ni al peor enemigo tuyo. Los pensamientos debes utilizarlos para beneficio tuyo, pero nunca el pensamiento proyectarlo, porque ya entraríamos en la otra fase que es la telepatía, que es el enviar el pensamiento, y se puede modificar el comportamiento de un ser humano a través de una función telepática. Pero para eso tienes que tener un entrenamiento tremendo, porque son 7 reglas básicas para poder hacer un proceso telepático y no solamente comunicarte con la persona que está donde esté, no solamente hacer que la persona se comunique contigo, sino modificar el comportamiento de la persona. Y eso lo logras hacer a través de tu propio pensamiento. Lo más poderoso que tenemos nosotros no son verdaderamente los músculos, ni esto, es el pensamiento, esa energía que se combina pensamiento e imaginación. Entonces, estas personas que vemos en las religiones estas afroamericanas o africanas, que utilizan el pensamiento, o sea, le dicen al cliente, al paciente, que piense en tal cosa de hacerle daño a uno, a usted o al otro. Ellos están utilizando esta lógica cuando ellos le dicen, le ponen un animal, le cortan la cabeza, hacen lo que quieran, se lo tiran en la esquina de la casa y le dicen que ese animal le va a hacer daño. Ellos pues, le ponen el pensamiento a esa persona para que transmita eso y le haga daño a la otra. Utilizan a esta gente, lo que quiero llegar a la conclusión, utilizan los brujos, los fetichistas, todo este elemento, estas teorías del pensamiento. Mira, vamos a ponerte un ejemplo. La muerte por vudú. Esa muerte, por ejemplo. Existe la muerte por vudú. Pero es que el vudú, el hechicero, no tiene poder para matar a nadie, para poder que alguien se muera con una condena que él dé. El hechicero, a cualquiera de los miembros de su tribu que haya roto las reglas, lo condena a muerte y le dice, vas a morir, mañana tienes que estar muerto. Y la persona muere, pero no muere porque el pensamiento o que el hechicero tenga un poder. Muere porque el pensamiento de la persona fue la que lo mató a través de la sugestión. ¿Te das cuenta? La persona recibió esa información. A pensar en que mañana me voy a morir, mañana me voy a morir y mañana me muero. Y la sugestión. Aquí se han hecho experimentos. Aquí se hizo un experimento con, bueno, bastante delicado, de sacarle la sangre a una persona y sentir que la sangre iba cayendo. Y no era sangre lo que estaba cayendo, le hicieron ver que le habían cortado para que empezara a gotear. Y lo que estaba goteando era un recipiente que pusieron con agua. El individuo, como estaba amarrado en una camilla, él no veía qué cosa es lo que estaba pasando, pero le dijeron, te vamos a cortar, va a ir saliendo sangre. Al principio salió muchas gotas de sangre con fuerza y se sentía caer en el recipiente. En la medida que iba pasando el tiempo, le iban cerrando la válvula para que no saliera. Cuando dejó de salir, cuando dejó de escuchar que salía sangre y de su cuerpo nunca salió una gota de sangre, el individuo murió. ¿Por qué muere? Por la sugestión. ¿Cómo voy a estar vivo si ya perdí toda la sangre? Nosotros, los pensamientos de nosotros nos hacen triunfar. Yo tengo en la oficina, tú llegas a la oficina mía y el primer letrero que vas a ver es, si pienso en fracasar, ya fracasaste. Quiere decir que tus pensamientos son
Acuérdate que yo creo que yo lo hice en este programa, el cuento del elefante, cómo entrenan los elefantes. Los elefantes los llevan chiquitos a donde los vayan a presentar, los amarran con un cadenón muy fuerte, empieza a lacerarse la pata tratando de huir y tratando de huir, pero ya llega al convencimiento al cabo del tiempo que no puede salir de ahí. Le quitan esa cadena, el elefante creció y se convirtió en un monstruo. Le ponen un hilo de coser y el elefante se mantiene ahí porque la programación que le metieron en su mente al elefante, pues es que ese es su espacio de confort. Esto lo llevamos al plano nuestro. ¿Cuántos de nosotros le pasamos por enfrente a la puerta de la verdad y no la vemos? Porque los pensamientos de nosotros nebulizaron todas las puertas, las vemos cerradas. ¿Y qué verdad pueda que podemos ver? La puerta de la verdad, la puerta de la que te da el triunfo, la puerta que te da que que te llegó la oportunidad y no la tomaste. Que no la viste porque en tu actitud pesimista la pasaste. No consideras que a ti te va a producir eso, que vas a tener esa oportunidad. Mira. Porque estos televidentes que están viendo esto están pasando por todas estas situaciones. El que más y el que menos ha pasado por una situación. Pero hay que decirle frente a un obstáculo que se le presenta, ya todo lo ve cerrado y sin embargo, al lado de ese obstáculo está la solución. Pero observa cómo se llama el programa, Filosofía Biodinámica de los Pensamientos. La vida de por sí es un proceso dinámico. Quiere decir que no hay nada que se mantenga estático. Si tus problemas tú crees que es el final del mundo, no es así, todo es transitorio, todo en la vida es transitorio, por lo tanto tú tienes que tener dos cosas, una combinación de los pensamientos, revertirlo y ponerlo positivo, yo soy capaz de lograr tal cosa y al mismo tiempo combinarlo con la fe en Dios, porque si no tienes fe de que las cosas que tú vas a realizar o que quieres realizar, porque tienes que ya cambiarlo, lo que tú quieras hacer desde el punto de vista tuyo con la combinación, la conexión espiritual con Dios, la presencia de Dios siempre tiene que estar ahí. Y lo otro, que tú tienes que potencializarte. Si otras personas han logrado, porque observa, en el mundo no triunfan los más inteligentes, no triunfan los más preparados intelectualmente, en el mundo triunfan los más atrevidos. Los que el pensamiento no los detiene. El pensamiento les dice, voy a lograr esto y voy a lograr esto, y lo logran, porque el pensamiento es el empuje. No te dejes que tus pensamientos te amarren. Destruye los pensamientos negativos. Siempre tenemos que nosotros tener los pensamientos positivos para todo. Desde que es que yo le digo a la gente, tú tienes millones. No, yo no tengo millones. ¿Cómo que no? Si tú eres millonario, yo no tengo millones, ¿no? Y si te dieran 10 millones por un brazo, no, yo prefiero el brazo, entonces estás perdiendo 10 millones. Observa si eres millonario o no eres millonario. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos engañar por los pensamientos, nuestra imaginación nos engaña y entonces nosotros le damos valor a lo que tienen los demás, no a lo que tenemos nosotros, y tenemos mucho porque tenemos vida. El individuo que desarrolla lo que le llaman la psicología de las multitudes, ¿hasta qué punto está jugando con el pensamiento de las multitudes? Los amarra, Psicología de las Multitudes, Gustavo Le Bon, los amarra todos los dirigentes o supuestos dirigentes o líderes que tienen convencido, el problema un Hitler, un Mussolini, un Fidel Castro. Pero vamos a hablar de ¿Han utilizado el pensamiento mío, el suyo, el del otro y del otro en un momento determinado o no lo pudieron utilizar? Ok, el mío nunca lo han podido utilizar. Mío tampoco. Porque el problema es que yo sé controlar mis pensamientos, a mí nadie. Primeramente, el primer libro mío se llama Pensamiento y Mediocridad. Fíjate, Pensamiento y Mediocridad. ¿Por qué? Porque el problema es que yo no soy mediocre y odio a los mediocres. Les tengo una repulsión a los mediocres. Y entonces ese individuo que controla el pensamiento de las multitudes es que está controlando pensamientos de la mediocridad. Tenemos que llegar a la conclusión que la mediocridad es la mayoría de los seres humanos. La mediocridad es lo que está prevaleciendo precisamente en el mundo. Acuérdate que la pirámide de valores está totalmente invertida.
y ya entramos en otro plano, ya nos fuimos de los pensamientos. La pirámide de valores... No, pero es un complemento de todo esto. La pirámide de valores está totalmente invertida, entonces nosotros las cosas, y lo digo en el último libro mío, que las cosas feas ahora son las más bonitas y todas esas cosas. Entonces, vamos a concretarnos con el poder del pensamiento. Mi pensamiento, y yo sí puedo decirlo, puedo decirlo con toda responsabilidad, porque mi vida desde niño fue una vida muy traumática, que no conocí a mi papá, mi mamá murió cuando tenía 7 años, me crió mi abuela, y después que mi abuela murió, yo era una persona totalmente desamparada. Pero mis pensamientos y mi fe en Dios me han hecho caminar en la vida en paso seguro. Y aparte de eso, lograr cosas en la vida que otra gente, con todo lo que pudieron, el apoyo que tuvieron, no lo han logrado. Y cuando hablo de esto, no es el lograr dinero, porque la meta de la gente es lograr la parte material. No, yo prefiero, y yo no tengo dinero, yo no he logrado hacer dinero, porque lo material para mí es muy secundario, muy terciario. Para mí, las relaciones interpersonales, o sea, tener la amistad tuya, tener la amistad del otro, tener esto, que cuando tú pases por un lugar, hablen bien de ti o digan cosas que a tus oídos lleguen con gusto. O como dicen muchas personas, que cuando pongas la cabeza en la almohada, no tengas nada que pensar que te pese. Sí, así mismo es, así mismo es. Que en el orden de los pensamientos, existe filosóficamente un origen del pensamiento, o sea, existió el pensamiento hasta en el hombre de Cromañón, por ejemplo. Claro, sí, precisamente una de las formas de comunicarse de ello era a través del pensamiento. El pensamiento, desde que existe un ser vivo, un ser humano, vamos a concretarnos en los humanos, existía el pensamiento. No había palabra articulada. Es que es más, el pensamiento está antes de la palabra. Fíjate, una expresión que es muy común y yo lo utilizo en esta otra forma. Dice, los sabios piensan lo que dicen. Los sabios piensan lo que dicen. Defínamelo. Los tontos dicen lo que piensan. Fíjate, los sabios piensan lo que dicen. Seguro. Los tontos dicen lo que piensan. Y tú sabes en cuál de las categorías estoy yo, en la de los tontos. Porque usted dice lo que Porque piensa. digo lo que pienso. Y como digo lo que pienso, siempre tengo problemas. Y siempre tiene que estarlo resumiendo. Siempre tengo problemas. Yo estoy totalmente, y así se me acusa siempre por mis amistades, pertenezco a ese grupo suyo totalmente. Porque basta que piense una cosa, no la pienso 2 veces, la disparo. Sí. Y ahí me creo el eterno problema. El conflicto. Bueno, y en el problema también de los pensamientos en líneas generales, como, ¿qué pudiéramos decirle a las personas? Todavía nos quedan 3 o 4 minutos. Me gustaría hablar un poco más de los pensamientos. Es que el problema, partiendo del hecho que el pensamiento es el padre de todos los hechos, si el pensamiento es el padre de todos los hechos, todo lo que está en el entorno nuestro es a consecuencia de nuestros propios pensamientos. Todo lo que tú atraes de bueno para ti es la consecuencia, es la formación de tus pensamientos. Todo lo que venga en contra tuya, todo lo que venga negativo a tu vida, lo atraíste tú con tus propios pensamientos. Por lo tanto, tú tienes que empezar, si no lo has hecho desde ahora, a partir de hoy, empieza a pensar en forma positiva. Incúlcale, rádiale a todos los que están alrededor tuyo los pensamientos positivos, porque aparte de eso, cuando tú eres una persona de pensamiento negativo, la gente, por mecanismo de defensa, aunque no lo saben, no se acercan a ti, porque lo que están recibiendo es pensamientos totalmente antagónicos a ellos. En un momento como estamos viviendo en la humanidad entera, no es Estados Unidos, la humanidad está viviendo una crisis económica mundial, crisis de valores total. En este momento histórico de la humanidad, aunque es muy triste que nos ha tocado vivirlo a esta generación nuestra, ese televidente, el otro, todos los que puedan ver este programa, cómo le quitan a ese pensamiento negativo de que estoy sin trabajo, que no encuentro trabajo, que perdí la casa, que qué hago, que tengo una familia. ¿Es ese un pensamiento realista o es un pensamiento negativo? ¿Y cómo lo supero? No. La realidad, observa, tú perdiste el trabajo y verdaderamente perdiste el trabajo, es una realidad.
pero eso no quiere decir que terminó la acción de trabajar tuya. Ese trabajo a lo mejor lo perdiste y vas a conseguir un trabajo superior porque tienes que proyectarlo. Perdí este trabajo, voy a conseguir un trabajo mucho mejor que el que tenía. Perdí una relación, voy a tener otra relación mejor que la que tenía. Y perdí la casa que fue a bankruptcy. Pues perdí la casa, voy a tener otra casa mejor que la que tenía. Tú tienes siempre que proyectar pensamientos de construcción, pensamientos positivos. Tú no puedes dejarte vencer por el entorno y el medio. Tú estás atrayendo las cosas negativas. Nunca diga, soy una persona débil, soy una persona derrotada, soy una persona que no tengo suerte, porque la gente habla mucho de que no tengo suerte. No, la suerte te la das tú. El destino te lo conformas tú con tu propio pensamiento. Eso de que eres un dichoso y yo soy un salado. No, eso es tú, y vas a seguir siendo un salado. En la medida que diga que eres un salado, vas a seguir siendo un salado. Todo lo contrario, soy una gente aceptada, soy una gente motivada, soy una gente que logro triunfos, todo eso. Logro lo que me propongo. Bueno, mis queridos televidentes, yo creo que sobre el pensamiento hemos hablado bastante. Aquí, gracias a Dios, el doctor Sergio Llanes nos ha ilustrado muchísimo. Y termino como empecé. Yo creo que después de lo que él ha hablado, este vaso está casi lleno. Dando las más expresivas gracias al doctor Sergio Llanes, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.